Segundo programa en el Cortadito Campo, donde vamos a abordar uno de los hechos controversiales y debatidos de la historia política reciente en Bolivia: la aprehensión y traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. 22 de diciembre del 2022. Para conocer de primera mano lo que ha sucedido aquel día, conversamos con Martín Camacho, el abogado de Luis Fernando, donde fue testigo directo de acontecimientos, quien nos va a relatar su experiencia, las circunstancias que rodearon el operativo, las decisiones que se tomaron en esos momentos y la valoración jurídica de los hechos. A través de este testimonio vamos a buscar reconstruir lo ocurrido, entender un contexto en que se desarrolló la intervención y conocer detalles en una jornada que marcó una agenda política en el país. Y con esto nosotros vamos a ir con Martín Camacho, que le agradecemos profundamente por estar acá con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Gracias, querido Juan Pablo. Siempre un gusto poder estar con vos, poder compartir, bueno, un poco de lo que sucedió el año 2022, las repercusiones, un vistazo jurídico y también poder conversar un poco ya desde un plano más personal respecto a la aprehensión, el traslado y los 2 años y casi 10 meses que tuvo Luis Fernando preso. Martín, antes de hablar de Luis Fernando, vamos a hablar de Martín Camacho. ¿Quién es Martín Camacho? Bueno, Martín Camacho es un padre. Primero que nada, creo que mi gran labor y mi identidad es ser padre. Soy un padre muy amoroso con mi hijo, un padre quiero pensar que muy dedicado, pero para mí lo más importante es la familia. Soy cruceño, para mí es un orgullo decir que soy cruceño, pero además soy un fiel creyente de las instituciones y de la identidad camba. Luego de eso soy abogado, apasionado por el derecho, abogado litigante en materia penal. Me apasiona mucho el derecho penal y el derecho constitucional. También me gusta mucho la enseñanza y me gusta también mucho aprender. Creo que esas son las características o lo que me identifica. Soy un creyente de la justicia y un creyente además de la necesidad de resguardar y proteger a las personas que están más indefensas cuando más se lo necesita, ¿no? Especialmente respecto a la correcta administración de justicia. Un enemigo de las injusticias, un enemigo de las persecuciones, un enemigo además de el abuso y de los abusivos. Soy enemigo de los abusivos. Martín, hay muchas preguntas que se ha hecho a la población. En su momento también hemos conversado mucho cuando estaba haciendo este periodismo de calle, cuando se llamaba conferencias de prensa, pero había un detrás de lo que venía a ser el Martín abogado. ¿Qué ha perdido personalmente por defender a Luis Fernando Camacho? No, yo, de verdad, Juan Pablo, mucha gente me preguntó eso durante el transcurso de la investigación. Es más, hubo personas que que me llegaron a decir que me estaba haciendo muchos enemigos, pero yo no perdí nada. Yo gané muchísimo, en realidad. Desde el primer momento, que es mucho antes del secuestro de Luis Fernando, desde el primer momento en que acepto con una invitación de Luis Fernando ser su abogado, encargarme de su defensa, junto con un equipo jurídico que ha ido mutando con el paso del tiempo. Pero desde el primer momento aprendo mucho. Primero aprendo mucho de Luis Fernando, aprendo muchísimo de política, que es algo que me ha empezado a apasionar, me ha empezado a gustar mucho. Aprendo mucho mucho más de las injusticias, pero me fortalezco. Yo no perdí nada, yo gané muchísimo. Creo que después de una lucha tan ardua al lado, además de Luis Fernando, porque él es el principal personaje en esta lucha, en esta batalla, al lado de él, aprendo a fortalecerme, además a aprender, a tener paciencia, a reforzar mi fe. Entonces, aprendo mucho, gano mucho, no he perdido absolutamente nada, he ganado muchísimo estando al lado. Martín, hay una preparación no solamente en el ámbito académico, sino también una preparación psicológica,
una preparación física en general, porque ha sido muy desgastante todos estos años que Luis Fernando Camacho ha estado preso. Has trabajado muchísimo, no solamente cuando estaba Luis Fernando, sino que cuando estuvo inclusive Rómulo Calvo a cargo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, tuviste que defender a muchos activistas que peleaban por una causa que nosotros, en general, se mostraba la causa justa para Santa Cruz. Estábamos hablando del censo, estábamos hablando de un montón de pormenores donde inclusive en un último cabildo antes que Luis Fernando esté preso, no lo dejaron subir. Pero ¿hubo algún momento donde pensaste en abandonar? No, verdaderamente no. Y justo estos días hacía una remembranza. Yo converso con Luis Fernando mucho y recordábamos mucho y conversando con algunos amigos recordaba mucho de que si bien hubo muchísimos momentos muy duros, nunca pensé en abandonar, nunca pensé. Siempre de las derrotas, porque eran derrotas judiciales, salíamos fortalecidos, conversábamos mucho con Luis Fernando, pero nunca pensé, de verdad, nunca pensé en abandonar. Sí, te puedo decir que me angustié mucho. En algún momento, tal vez una o dos veces llegué hasta a dudar no de mí, pero decía, ya, esto es imposible, no puede ser que Juan Pablo, estamos hablando tranquilamente, podría decirte, de no solo las audiencias de los últimos meses, podrían haber sido tranquilamente más de 100 audiencias en este transcurso de tiempo donde se solicitaba una cosa. Si te digo 100 audiencias, imagínate la cantidad de escritos, la cantidad de solicitudes y nada. Entonces decía, ¿desde dónde lo enfocamos? ¿Cómo lo hago? Porque cuando no te está dando un resultado, una acción, tenés que buscar otra forma. Entonces, sí tuve una frustración en muchos momentos. Hubo gente que quiso involucrarse de manera errónea, hubo gente que quiso criticar mi trabajo y ahí tuve todo el respaldo de Luis Fernando, ¿no? Porque al final es él el que decide quién es su abogado y a pesar de muchas circunstancias, muchas negociaciones, muchos dimes y diretes, Luis Fernando siempre repetía algo y me decía, de aquí me va a sacar Dios y usted. Martín, 28 de diciembre, Luis Fernando Camacho asiste a un almuerzo. Sale del almuerzo. ¿Usted estaba con él en el almuerzo? No, Sale del almuerzo y lo llaman. ¿Cuál fue la llamada telefónica más dura que recibió después de diciembre del 2022? bueno, después el 28 de diciembre fue bastante duro. Yo tenía que reunirme con Luis Fernando. eh, Le habían llegado unas citaciones, algunos documentos a su casa y tenía que ir a recogerlos. Eh, y no, en realidad era la oficina que está cerca de la gobernación, la oficina de Creemos. Entonces, llegando, recibo una llamada, justamente llegando, recibo una llamada del equipo de seguridad del gobernador y me dicen, primero me dicen lo secuestraron. Luego una asistente que estaba con él, su secretaria, ahora me dice lo mataron. La gente gritaba, lloraba, estaban desesperados. Me llama un familiar de él y me dice lo mataron, lo secuestraron. Entonces, imagínate, yo estaba por la gobernación y cruzamos toda la ciudad. Es más, casi hemos llegado a un momento a Virubiru en donde todavía Luis Fernando seguía en las vagonetas de las patrol que habían encabezado el operativo. Recuerdo muy bien verlo a Ebonco, en ese momento su jeep estaba parqueado a un lado y había un policía que le estaba apuntando con un rifle, pero lo tenía apuntado y Ebonco estaba parado. Entonces nos bajamos, mi conductor se cruza entre las vagonetas y nos bajamos y yo me bajo al vuelo y también a mí me encañonan. Entonces yo me bajo y le muestro que soy su abogado. Un policía que estaba encapuchado me dice, cuando me acerco, no se acerque Dogmes, hay armas en ese vehículo, que era el vehículo de seguridad del gobernador, que evidentemente no había armas, ¿no? Ya estaban aparte eh, sometidos y enmanillados la gente. Esa fue una llamada muy dura. Luego de eso creo que podría decir que la única otra llamada dura que he tenido fue cuando falleció mi gran amigo, eh, colega, socio, compañero de lucha, Christopher Balcázar, que también formaba parte del equipo
de la defensa de Luis Fernando. Luego de eso, creo que muy pocas cosas te pueden parecer. ¿Sentiste miedo en algún momento en ese transcurso que cuando vos llegaste a la línea recta antes de ingresar a Viru? Porque se ven en las imágenes que los encañonan justamente en el pico de plancha, que cuando uno va a ingresar hacia el lado de los parqueos. ¿Sentiste miedo? Sentí miedo y sentí mucha preocupación porque había mucha gente que se había acercado primero a curiosear y luego a querer evitar que se lo lleven. Y en un momento uno de los policías dispara al piso. Entonces dije, no, la bala no se pierde, ¿no? En algún lado termina. Y luego lanza un gas. Y es así como logran salir. Y volvimos a la persecución. Fue bastante confuso. Esto no fue una cosa que ocurrió porque lo vieron pasar y, aprendámoslo, tenemos más. Esto fue un operativo muy planeado. ¿Qué te decía la familia? ¿Alguna vez te pidió la familia que dejara por seguridad? No, gracias a Dios no. Mi familia, mi madre, mis hermanas, todos mis familiares sí, siempre me apoyaron. Mi madre ha sido un apoyo incondicional para mí, mi equipo, mi novia, que también forma parte del equipo de la defensa del Ecuador, siempre me apoyaron, siempre. Mi madre siempre oraba, ¿no? Todos los días me encomendaba, especialmente cuando estaba en La Paz. Ella tenía mucho miedo de que en La Paz me pueda suceder algo. Por ejemplo, era una constante que cada vez que yo subía a un avión, ese avión se retrasaba. ¿No? El avión en donde yo iba a La Paz siempre se retrasaba. Entonces, si nosotros teníamos una audiencia, ponete el martes a las 8, yo me iba el lunes a las 3 de la tarde, porque siempre el vuelo en el que yo subía era bueno, más allá de todos los retrasos, pero el vuelo que yo iba siempre se retrasaba. O siempre había algún inconveniente, algún desperfecto, ¿no? Y yo en un momento pensé que era una coincidencia, pero luego pasó a ser una cuestión totalmente lógica. No querían que yo llegue a las audiencias. ¿Alguna vez has recibido amenazas directas? Directas, sí, muchas veces. Cuando ocurre el secuestro, yo llego la mañana siguiente, gracias a Dios, como es Dios de Christopher estaba en La Paz, porque Christopher tiene familia en La Paz y estaba allá, porque había pasado las fiestas de Navidad. Entonces Christopher puede estar cuando llega Luis Fernando a la FLCC. Aparte, Luis Fernando le tenía muchísimo cariño también a Cris. Entonces yo llego al día siguiente y ese día, por ejemplo, cuando saliendo directamente del hotel, había gente del MAS, porque además eran funcionarios públicos, no tenían su gafete, y me empiezan a gritar, me empiezan a gritar. Yo estaba grabando un video en la puerta del hotel donde estaba y empiezan a gritarme. Y conforme nos acercamos a la FLCC, empiezan incluso agresiones ya físicas. Había estos señores, los Panchos Rojos, movimientos sociales, que siempre andan con unos palos larguísimos, no sé por qué, entonces me golpean, a mí me golpean, caminando por la calle me golpean, me dan un palazo aquí y me amenazan. Y después muchas veces, ¿no? de algunos malos funcionarios, de algunos malos policías, de algunos malos fiscales. ¿A través de alguna autoridad? ¿Alguna amenaza? ¿Y de quién? Directa no, pero sí, por ejemplo, muchas veces de parte del Ministerio Público era como una que no moleste tanto, y no digo de parte del fiscal general, ¿no? El fiscal general es una gran persona, pero algunos fiscalitos de ahí de La Paz, y además algunos funcionarios policiales también, muchas veces. No debemos olvidar que Luis Fernando no tuvo solamente un caso, ¿no? Y la mayoría de los procesos estaban radicados en La Paz. ¿Cuál fue el momento que más impotencia sentiste como abogado? Después de la audiencia cautelar, que fue maratónica, creo que durante el juicio, cuando ya inició el juicio, sentí muchísima impotencia, muchísima rabia, muchísimo dolor. Escuchar o ver la producción de las pruebas para mí, pues, como profesional, fue aberrante, ¿no? Ver que un libro, ¿no? Un libro que escribió alguien respecto a los hechos de 2019 se ha utilizado como prueba. Entonces yo renegaba y le reclamaba al tribunal, y claro, estábamos ante una dictadura y teníamos una justicia que estaba amarrada.
pero ver el cinismo, yo recuerdo perfectamente, ¿sabes qué era terrible? La abogada del Ministerio de Gobierno, que además vivía en La Paz, pero era una abogada cruceña, Camba, el odio con el que se expresaban de Luis Fernando, el señor Ricardo Condori Tola, nunca me voy a olvidar de ese personaje, era el procurador en esa época, ya había sido antes Ministerio de Justicia, abogado del Ministerio de Justicia, y había estado involucrado en todos los casos de Luis Fernando, del comité de la Unión, un perseguidor de los cruceños. El, además el cinismo y la soberbia, llegaba más escoltado que el gobernador a la Claro, nos audiencia. acordábamos, habían audiencias donde inclusive cuando todavía Luis Fernando Camacho estaba en Santa Cruz, que se juzgaban por los 36 días de paro y también se juzgaba por un montón de, como terrorista, conspiraciones y un montón de cosas. Martín, este procurador, ¿qué papel jugó para que se lo lleven a Luis Fernando? Yo creo que fue el procurador, el ministro de gobierno, Ricardo Condori Tola, porque tengo que decirlo y siempre lo he dicho. Es más, hay una audiencia famosa donde yo le digo, usted es un atrevido, me paro y le grito, le digo usted, porque él trataba de intimidar a los tribunales acá. La administración de justicia en Santa Cruz es algo que hay que sacarle el sombrero. Se pusieron firmes la mayoría respecto a lo que era correcto. El tribunal en el caso, si no me equivoco, de Cretazo, por ejemplo, fue un tribunal sumamente correcto. No permite. Y ahí es una de esas audiencias porque él quería insistir que la audiencia sea como él quería, ¿no? Él quería una audiencia virtual y el tribunal había definido una audiencia presencial desde el comienzo. ¿Cómo es? Eduardo del Castillo, el señor Condori Tola, creo que fueron artífices principales del secuestro del gobernador, obviamente con la venia y con la autorización y orden del señor Luis Arce y de Evo Morales. Esto es una venganza de Evo Morales. Esto fue una venganza. Fue una promesa que le hace Eduardo del Castillo y le hace Luis Arce a Evo Morales, ¿no? Vengarlo terriblemente, ¿no? Martín Camacho se mostró muy duro, muy firme, ecuánime, muy leal en general. ¿Lloraste alguna vez durante alguno de estos procesos? Muchas veces. Lloré muchas veces. Lloré de rabia, lloré de impotencia. Lloré también de alegría, Pablo. Cuando empezamos a ver la recuperación de la justicia gracias al doctor Romer Sossego, gracias al presidente Rodrigo Paz, la independencia, y empezamos la última semana y empezamos a escuchar las resoluciones y lloré de alegría. Pero muchas veces lloré de impotencia, lloré cuando pedíamos la cesación, pedíamos una autorización en audiencia para que Luis Fernando pueda ser atendido médicamente y escucharla y ver además, muchas veces estaba casi todo el juicio de la familia de Luis Fernando. Entonces verlo, que le tengo muchísimo cariño a los hijos de Luis Fernando, verlo a Luis Fernandito, a Josecito, a Marifer, ahí, y yo decir, pucha, este hombre es mi defendido, pero es además mi amigo, y está su familia y yo no estoy pudiendo. Era una impotencia terrible. He llorado muchas veces. Hay algo que Bolivia necesita saber. ¿Qué te dijo Luis Fernando Camacho Vaca en su momento más difícil que hasta el día de hoy Bolivia no conoce? Yo creo que Luis Fernando es una persona digna de admiración por la resiliencia, pero además por el espíritu y la fe inquebrantable. Yo nunca lo vi a Luis Fernando agobiado. Muchas veces era yo. Entonces, él me daba soporte, él me daba ánimo, ¿no? Pero sí, muchas veces fue él el que en realidad subió los ánimos de todos. Y una de las cosas que él siempre, para mí es un buen reconocimiento, me decía, Dios y usted me van a hacer. Y siempre nosotros dijimos algo, vamos a salir caminando, porque esa salida que al final se hace viral la foto, porque claro, estaba medio gordito, y hoy todo el mundo se burló de la polera, pero esa imagen, Pablo, yo la vi en mi cabeza 1000 veces. Y yo siempre voy a salir caminando con él este trecho. Todas las veces que iba a Palmasola, yo entraba y me imaginaba que cómo íbamos a salir. Y fue justamente así. Martín, hay algo que vos como abogado
no le has contado todavía a la opinión pública? ¿Algún detalle? No, hay muchas cosas que no se dieron en su momento, hay muchas cosas que todavía no se han dicho. Luis Fernando está escribiendo un libro, eh, hubo mucha presión, hubo muchas amenazas, hubo mucha coacción. Es Luis Fernando, por eso digo, ha sido un hombre con un temple de acero, porque él pudo haber puesto fin a su secuestro si hubiera cedido a algunas extorsiones del gobierno. ¿Qué cicatriz personal te deja esto? No, creo que debo tener muchas cicatrices a nivel profesional, ¿no? Pero que, como te decía al comienzo, me han servido de experiencia. Cuando vos enfrentás un proceso, pero además tan largo, y en todas sus etapas además, porque desde la etapa de la primera declaración, ¿no? La investigación, el juicio, porque llegamos, el juicio se concluyó, el juicio se concluyó, ¿no? Solo no se dictó sentencia, porque había un recurso constitucional pendiente. Se llega, entonces, aprendés muchísimo. Aprendés muchísimo porque yo digo, el abogado aprende de los errores, el abogado aprende de la resiliencia, el abogado aprende hasta del enemigo. Durante todos estos años, Martín, ¿qué personas estaban cerca de Camacho y desaparecieron cuando comenzaron los problemas? Yo, Juan Pablo, no me gusta decir nombres porque yo creo una cosa, no, cuando vos le das nombre o cuando vos mencionás a alguien le das importancia. ¿Pero no crees que Santa Cruz merece saber? No, la gente sabe, la gente créeme que lo sabe, y además los que se alejaron de Luis Fernando y lo dejaron en su peor momento, ellos más que nadie lo saben. Pero sí, te voy a decir, sí, no te voy a decir nombres, pero te voy a decir muchísima gente, desde el primer momento empezaron a tomar distancia, ¿no? Se alejaron. Muchísima gente se alejó de mí, gente, no te voy a hablar de mi familia, de mis amistades, pero hubo un momento en donde, claro, cuando vos estás en contra de todo un sistema, de una administración de justicia que está secuestrada, que está amordazada y estás contra a veces no me doy cuenta, alguien el otro día me decía, ¿no te has dado cuenta que te enfrentaste a un monstruo? Te enfrentaste al gobierno. Entonces, la gente, yo perdí, por ejemplo, mucha gente, muchos clientes me dijeron, no, es que ¿sabes qué? Voy a hablar con otro abogado, porque claro, a mí se me cerraban todas las puertas. Es que no te olvides que te enfrentaste al poder, ¿no? Claro, yo era el enemigo. Entonces, el poder no solamente quería destruirlo a Luis Fernando y someterlo a Luis Fernando, quería agotarnos a nosotros. Juan Pablo, yo veía desde el tema de los aviones, cómo nos señalaba una audiencia aquí, otra audiencia allá, en el mismo día, a la misma hora, como para que no podamos estar y teníamos que partir, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo. Y mucha gente, hubo clientes míos, ¿sabe qué? Usted, mucho se pelea con el gobierno y así, ¿no? Perfecto, le dije, porque yo te decía una cosa, Juan Pablo, cuando yo entro a un tribunal, no entro a halagar ni a estar de chupamedias, para decirle, de nadie. Yo entro a demostrar a la gente, a las autoridades, que el poder tiene límites y que no se puede abusar del poder. Entonces, claro, a mucha gente no le gusta eso. Y a muchos clientes no les gusta decir, no, yo no voy a negociar, yo voy a exigir justicia. Quienes hablaban de lealtad públicamente y después dejaron de acompañarlos, ¿quiénes fueron esas personas? Muchas personas. Las más relevantes dentro de el entorno cercano que tenía Luis Fernando Camacho, ¿quiénes eran estas personas? Hubo muchas personas que, no solamente dentro del ámbito político, ¿no? Hubo muchas personas, hubo muchas fracturas, yo digo, mucha gente que se alejó y que luego obviamente cuando Luis Fernando sale libre, reaparecen, ¿no? Mucha gente apareció, pero sí, todos sabemos. Por eso digo yo, Juan Pablo, yo no guardo ningún récord porque mucha gente se apartó, mucha gente vio imposible de solucionar este proceso judicial, ¿no? Entonces dijo, no, ¿por qué me voy a desgastar? Gente que estaba, no solamente del lado de Luis Fernando, del lado mío, gente
que en un momento tuvo una responsabilidad dentro de los procesos, pero después ya no. Es que no es fácil estar, porque a veces íbamos por una audiencia y teníamos que darnos 2 o 3 días, no es fácil. No es fácil porque dejas otras cosas. Y para mí, y hasta ahora, porque seguimos viendo mucho, hay cuestiones pendientes todavía a resolver de Luis Fernando, entonces para mí siempre fue una prioridad. Martín, cuando Luis Fernando Camacho ingresa por las puertas del Palacio Quemado, estaba con la Biblia, sabemos qué es lo que pasó, estaba también Yanine Áñez. ¿Hubo dirigentes aliados políticos que lo decepcionaron? Yo no podría decir en realidad quién lo decepcionó, ¿no? Eso es algo que tiene que decirlo Luis Fernando. En Luis Fernando siempre vi una persona que nunca se quejó, nunca se quejó. A mí él nunca me dijo, me hizo esto, nunca se quejó. Yo sí he sentido la decepción, o sea, propiamente yo, ¿no? Porque al final un sentimiento lo sentí vos, ¿no? Si él estaba decepcionado nunca me lo dijo, nunca se quejó. Yo creo que yo sí me decepcioné de mucha gente, de muchos aliados, incluso hasta los últimos momentos, ¿no? Gente que fue a buscarlo muchas veces a Palmasola, perdón, a Chonchocoro para pedir apoyo, para pedir, te hablo de antes de las elecciones nacionales, y que luego, cuando no se cumplieron sus caprichos, pues se olvidó de Luis Fernando. Por eso yo lo admiro mucho al presidente Rodrigo, nunca pidió nada a cambio y sin embargo siempre ha sido un gran amigo y un gran aliado de Luis Fernando. Martín, ¿quién entregó a Luis Fernando Camacho? Hay muchas teorías, no sabría exactamente quién. A mí personalmente, mucho tiempo después me buscó un policía que participó en el operativo y me dijeron que fue alguien de su seguridad. No, me dieron el nombre en este momento, no. Hablaba mucho de su seguridad, porque yo también, a ver, nosotros hemos realizado también algunos tipos de investigaciones en ese tiempo, y también me había llegado de una persona muy cercana a Luis Fernando, que también trabajaba de la mano en Creemos. Yo a mí lo que me dijo un policía fue exactamente que fue, quisiera acordarme, no sé si García creo que apellía, pero que esta persona que además era un hombre fuerte en su equipo de seguridad, era el que transmitía la ubicación en tiempo real de Luis Fernando. Es por eso que en cierto momento, en el secuestro, porque esto no fue una aprehensión, logran dividir la cápsula, como le llaman en seguridad, ¿no? Él iba a un vehículo adelante, su vehículo de Luis Fernando y otro atrás, entonces los cruzan y el vehículo de Luis Fernando queda aislado en el medio. Y eso solamente se puede tener cuando tenés la certeza de, no estás espiando, vos estás viendo. Entonces, los separan al primer vehículo, rompen la cápsula y luego se paran. Pero nosotros ya sabíamos. Es más, yo recuerdo mucho antes, en noviembre, haber hecho una denuncia, justamente en la oficina de Creemos, en Casablanca, haber hecho una denuncia. Ya sabíamos, es más, sabíamos que ya había un equipo que se encontraba viviendo cerca de la casa, un equipo compuesto de militares, policías e incluso probablemente civiles. Cuando un policía a mí me cuenta, me dice, yo participé, y me dijo, hay civiles, no, por seguridad no puedo decir su nombre, pero me dijo, había civiles, había militares, nunca tuvimos un informe, Juan Pablo, hemos pedido al proceso el informe, ¿no? ¿Quiénes operaron? Porque no hay que olvidarse que al equipo de seguridad de Luis Fernando le disparan balas, no le disparan balines o gases, le disparan balas. Entonces nosotros pedíamos un informe, se ha hecho una petición de informe al ministro de Gobierno en su momento, ¿no? Pero nunca nos dijeron quién operó. Y eso es porque había civiles, probablemente hasta extranjeros, ¿no? Entonces ahí fue que esta persona me dijo, el que lo entregó fue tal. Dentro de ese entorno que vos veías, ¿quién sorprendió positivamente por la lealtad cuando nadie lo esperaba? No, yo creo que el entorno más cercano que hasta ahora sigue, nosotros hicimos incluso como una gran familia, ¿no? Un gran equipo. Cada vez que íbamos a la audiencia había un equipo, mucha gente que no es conocida también en el ámbito político, pero que sí ha estado muy cercano a Luis Fernando, que trabaja todavía con Luis Fernando, que han formado parte de Creemos, que forman parte de Creemos, ¿no? Entonces,
siempre hubo un equipo que hasta ahora seguimos siendo muy amigos, muy unidos todos, que era el que estaba siempre en La Paz, ¿no? Entonces, y que nunca se rindió, ¿no? Porque eran situaciones cansadoras, agotadoras, agobiantes además, ¿no? Entonces, sería injusto para todos los que estuvieron poder nombrar algunos, porque había muchos, probablemente podría haber algunos, pero teníamos incluso un grupo que habíamos hecho porque siempre estábamos en gente que no tenía que hacer nada en una audiencia, pero iba con sus propios recursos cada vez que había una audiencia para estar ahí, para darle un abrazo, para acompañar a su familia, para ir a comprar un café, para ir a comprar agua, dulce. La audiencia era tan larga que no había tiempo ni para comer, entonces comíamos dulce, algunas cosas. ¿Quién salió políticamente beneficiado después de la detención de Luis Fernando? Yo creo que muchísimas personas, muchísimos políticos. A mí me sorprendió mucho que luego del secuestro del gobernador, al dejarse este vacío que se logra luego volver a llenar con su presencia, muchos quisieron copiarlo y no pudieron porque solo hay un Luis Fernando Camacho, entonces no podés hacer amagues, ¿no? Entonces se benefició muchísima gente políticamente, porque querían ocupar ese espacio. Es como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Hay gente que no debería estar, pero que están, yo digo así, ¿no? Ahorita esperando y dicen, no, yo voy a ser, hay gente que cree que va a ser presidente. Martín, has vivido muy de cerca. Prácticamente has palpado cada uno de los momentos, emociones, sentimientos de la gente que ha estado detrás de ustedes, del apoyo inclusive que habían recibido en su momento, estando en La Paz contra el poder, porque vos te enfrentaste entre una masa, pero entre el poder eh, más fuerte que existe legalmente. Si tuvieras que señalar la mayor decepción política de estos años, ¿quién sería y por qué? No, la decepción política en realidad, yo creo que no, o sea, en realidad de una persona no, la ingratitud del pueblo cruceño que se vio reflejada en las elecciones, el desconocer el liderazgo, la lucha de Luis Fernando, esa fue una gran decepción. Que yo sigo muy inmerso en el ámbito político y ahora lo veo, ahora todo el mundo se queja. Ayer veía el tema de los avasallamientos, que es algo detestable. Ahora, ¿quién era el que iba físicamente en persona? ¿Quién iba a los incendios, ¿no? Cuando habían los incendios antes de su secuestro de Luis Fernando? ¿Quién fue a los avasallamientos antes y después? Apenas regresó él, poniendo en riesgo su propia vida. ¿Y ahora quién hace eso? Entonces, el pueblo cruceño tiene las autoridades que se merecen por su ingratitud. Entonces, la decepción política viene justamente de haber desconocido una lucha. ¿Qué persona crees que le dé una explicación a Luis Fernando Camacho? Muchísima gente. Es otra respuesta extensa, ¿no? Muchísima gente le debe muchas explicaciones y muchísima gente debería pedirle también disculpas a Luis Fernando por lo que han hecho. ¿Quién prometió apoyo y no cumplió? Muchos también, muchos, y lo hemos visto recientemente en las elecciones. Yo vi como mucha gente que estuvo o que decía que estaba con él se alejó, no contestó, se olvidó. Entonces hay muchas promesas sin cumplir, mucho apoyo sin cumplir, pero como te digo, es una lista larga, ¿no? Si nombro uno tendríamos que hacerla muy extensa esta. Pero como digo, Luis Fernando está escribiendo un libro y yo espero también en algún momento voy a contar algunas cosas. Y espero tener también Seguro la oportunidad de tener esos dos libros, porque me imagino que van a contar algunos pormenores que están esperando para salir a la luz. Yo pienso que a la gente no hay que darle explicaciones, muy pocas personas se merecen, Juan Pablo, que vos le des una explicación. Tu madre, tu hijo, tu pareja, probablemente hasta ahí uno deba considerar que... Pero
pero explicarle a otras personas no, Pero no vale la Martín, pena. ¿vos Pero creés que tu pueblo no merece realmente saber la verdad? sí, sí, por eso yo voy a escribir un libro obviamente más enmarcado en el tema jurídico, pero no va a ser un libro de derecho, ¿no? Entonces, hay personas, a mí me sorprende porque ya pasó, ¿no? Pero hay personas que hasta ahora tienen hasta, digo yo, el cinismo, el coraje de juzgar cuando no hicieron nada, ¿no? Hay gente que dice, sí, pero esto pudo solucionarse antes, ayer leí a alguien, pudo haber salido antes. Me dieron a decirle, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué no hicimos nosotros? ¿Qué no hicimos, Juan Pablo? Nunca nos sometimos al poder. Una vez, me acuerdo muy bien que alguien le dijo a Luis Fernando, cambie de abogado, Martín es mucho se pelea. Y Luis Fernando se molestó, justamente por eso es mi abogado, porque Luis Fernando tampoco. Yo no iba a ir a decirle a un policía, por favor, oficial, ayúdeme, porque es su trabajo. Claro. ¿No? Una vez no me querían dejar entrar y a Chachocoro, una nueva autoridad que vio un nuevo director, no recuerdo, y le digo, ¿por qué no puedo entrar? Y insistía yo, que dice que espere, porque a veces no era su capricho tenerte ahí en el sol o en el frío, porque el alto es inhumano bajo cualquier circunstancia. Cuando hace sol es un sol terrible, que te quema por encima, así estés con ropa. Entonces estaba la prensa reunida, vengan, leí todo, no me quiere dejar entrar. Entonces, usted no me quiere, explíqueme por qué no puedo entrarles, porque además los dos pueden entrar en cualquier momento, no tienen ningún horario. Entonces, muchas veces era eso, ¿no? Que se calle y lo vamos a mover. Primero se va a ir a Tarija y después a Cochabamba y en algún momento a Palmasola. Entonces, los dos nos reímos y dijimos, estamos cómodos aquí, no nos vamos a callar. Entonces, eso es lo único que nos pudimos. Martín, yo tengo algo que mostrarte y necesito que vos me des tu opinión sobre estas fotografías que en su momento dijeron que no habían ingresado al despacho de Luis Fernando Camacho. Te muestro. Sí, eso es quien. ¿Te acordás de...? Sí, claro. ¿Dónde es esa oficina? Está en el quinto piso de los Marchales, donde es la oficina del gobernador. La oficina del gobernador. Sí. No sé si te acordás que dijeron que nunca habían ingresado al despacho del gobernador. No, sí, claro, lo recuerdo y había visto, tal vez no las mismas, pero similares. Sí, mucha gente, ¿no? Mucha gente ingresó, por eso digo, mucha gente quiso imitarlo. Pero, ¿no crees que hubiera sido mejor decir la verdad en su momento? Decir, sí, ¿por qué no teníamos que ingresar? Porque en ese momento ejercíamos como gobernadores interino. Claro. A ocultar lo que realmente pasó. Claro, aquí, como te digo, lo que sucedía justamente era que había un interés más allá del poder de manejar la gobernación, que era mantener sometido a Luis Fernando. O sea, que había una malicia extra, ¿no? No solo quiero ser el que controla la gobernación, sino que quiero tenerlo humillado al que no puede hablar. Por eso yo digo, cuando Luis Fernando vuelve, así como algunos reaparecen, muchos desaparecen completamente por el temor que tienen. Porque claro, si el león está preso, está enjaulado, vos te echás en su cama. Pero, ¿qué pasa cuando lo soltás? Entonces no aparecieron más, es más, hasta ahora están ahí, en la nebulosa de siniestros instituciones con siniestros movimientos escondidos, porque no quieren levantar la cabeza. Hay mucha gente en la gobernación, hay mucha gente que no necesita ser secretario, pero está ahí, ¿no? Martín, después de tantos años del tema de proceso, ¿qué fue lo más grave que usted conoce y que todavía no ha podido demostrar jurídicamente? Bueno, al final, en todos los procesos pudimos demostrar a través de mecanismos jurídicos la inocencia del gobernador.
Yo creo que el caso Golpe, que en el que se iba a dictar sentencia, si pretendía el tribunal dictar una sentencia condenatoria iba a ser nefasta. Entonces yo estaba muy seguro de que ese juicio se iba a dar. Me hubiera gustado escuchar la sentencia absolutoria. Lastimosamente aquí ocurre un efecto jurídico que es la extinción del proceso, que viene producto de no poder probar, ¿no? Entonces, ¿por qué alargar una investigación meses? Porque no podés probar, porque, pucha, yo pensé que aquí iba, ¿no? Pedían, qué sé yo, extractos bancarios, aquí vamos, no encontraban nada. Bueno, ya entonces no es aquí, vamos a ir a otro lado a buscar otra cosa. Entonces, cuando no podés, por eso es que hay plazo, ¿no? Cuando no podés probar, lo alargás. Pasó con Ebon, con el caso terrorismo, ¿no? No lo podemos condenar, no, pero tampoco lo podemos absolver, entonces que se cansen, que se declaren culpables. Y por eso duró 10 años. Probablemente para el tribunal lo más fabuloso que ocurrió fue la acción constitucional que paraliza el proceso y evita que se quede sentencia. Porque una sentencia correcta, absolutoria, hubiera sido nefasto para ellos, ¿no? Venía del Castillo y se lo alzaba. O venía Ricardo Condori Tola y se alzaba al tribunal, el procurador. Y ante una sentencia honesta y justa de absolución. Pero una sentencia condenatoria, yo creo que les iba a pesar muchísimo. Porque al final yo siempre reclamo algo, humanidad. Se lo decía el otro día a una persona, a una autoridad saliendo de una audiencia, ojalá que nunca estés vos en la situación en la que pones a la gente, ¿no? Porque pedir una detención o alargar una detención por 2 años, 10 meses, eso es falta de humanidad. Ya lo metiste, ya bueno, Martín, cumplamos la ley. ¿hay algún documento, grabación o testimonio que no salió a la luz? Hay muchas cosas que no tienen pruebas, ¿no? Que no se tiene una grabación, no se tiene un registro. Muchas autoridades entraron a Chocorro a ofrecerle muchas cosas a Luis Fernando para su salida. Como te digo, vamos a mover, pero que se calle su abogado. ¿O sabe qué? ¿Usted qué sabe de tal? Hay gente que trabaja así, ¿no? Lo vamos a meter y después vamos a ver qué nos dicen, ¿no? O si no, que negocie algo, que renuncie, que esto, que no se postule, que no vaya a querer ser presidente, que se vaya. Muchos ministros, viceministros. ¿Cuál fue la prueba más débil de la fiscalía? Todas. El fiscal perdió el tiempo, perdió el norte, no supo organizarse, no tenía una sola prueba. Creo que lo único que hubieran podido demostrar fue que Luis Fernando se puso un uniforme policial que, si querés, podría haber sido uso indebido de bienes del Estado, o no sé, ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? De la profesión de policía. Pero el único y de eso se sostenían además, ¿no? Y tenía francotiradores ese tiempo, ¿no? Cuando Luis Fernando Camacho sale de la policía, de la policía, sale él Sí. de la policía y había una alerta que había francotiradores dentro de la Plaza de Murillo, en los edificios apostados, para impedir la llegada y el ingreso de Luis Fernando Camacho a casa de gobierno. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, claro que sí. Una cosa que fue muy apasionante de todo este juicio fue, no las pruebas de la fiscalía, en definitiva, eso fue una pérdida de tiempo, y más aún las pruebas del Ministerio de Gobierno, ¿no? Pero escuchar la historia, escucharlo a Luis Fernando, escuchar a otras personas, a mi gran amigo Carlos Argüin, que estuvo con él, el diputado Carlos Argüin, y escuchar lo que pasó, pues, de verdad, ¿no? Cómo se tienen que esconder, porque los iban a matar. Y no solo a Luis Fernando, la gente que estaba con Luis Fernando. Los querían matar. O sea, no es mentira, ¿no? Entonces, había las declaraciones, por ejemplo, de los policías. En cierto momento, el ministro de Gobierno, el señor Romero, el doctor Carlos Romero, le manda en esa época unos policías para que supuestamente lo escolten, para que le den seguridad en su traslado. Claro, pero estos no eran pues escoltas, eran soplones, ¿no? Eran unos soplones, que entonces tenían órdenes de avisar todo lo que pasaba en el búnker, que era habían 2 hoteles, habían varios hoteles donde estaba. Claro, entonces yo ahora conozco y digo, pucha, qué emocionante. Yo los 21 días conversé mucho con Fernando. Fernando es un amigo de muchísimos años, entonces esos días hablábamos por teléfono, ¿no? De la situación, ¿no? De la situación,
porque además él se preocupaba mucho por la gente que está, tuvimos unionistas aprendidos, ¿no? Como ocurrió después, hay persecuciones que no acaban. Yo sigo siendo abogado de la Unión Unil Cruceñista y ahí ve, lo denuncian por todo y por nada. ¿No? El otro día Josué casualmente estaba por San Julián y el alcalde viene y lo denuncia a Josué, el alcalde de San Julián, y después se trepa a bailar en una mesa mientras tiene bloqueado a Santa Cruz. Ese señor es un enemigo de Santa Cruz. El señor Carlos Vaca, alcalde de San Julián, debería ser declarado enemigo de Santa Cruz. Él bloquea, él promueve el bloqueo, él financia el bloqueo, él pone hasta las carpas de la alcaldía para ayudar a los bloqueadores, mientras él estaba bailando y tomando cerveza sobre una ¿Y qué crees que hubiera pasado si Luis Fernando Camacho hoy sería gobernador? ¿Hubiera sido distinta la figura? Hubiera sido distinto. No tendríamos ningún bloqueo en Santa Cruz probablemente ni en Bolivia. ¿Pero hubiéramos tenido enfrentamientos? No, es que el respeto, la autoridad, no te lo da el cargo. No te lo da el cargo. La autoridad que tiene Luis Fernando Camacho es porque es Luis Fernando. No te lo da ser gobernador. Hay autoridades, funcionarios, voy a decir, para no confundir las palabras, que no tienen autoridad. Martín, hubo informes médicos que nunca se transparentaron públicamente. Luis Fernando mostró un temple cuando realmente se sentía mal y le negaron la asistencia médica muchas veces en Chanchocoro. ¿Qué te decía en esos momentos a ti? Por eso te decía, nunca se quejó. Nosotros sabíamos el dolor que él tenía físicamente. Chanchocoro es un lugar nefasto, es adverso, es un clima hostil, todo el tiempo gélido y además húmedo. El lugar donde estaba Luis Fernando tenía una calamina cuando hacía sol, era un horno. Y de noche era una congeladora, entonces Luis Fernando, pero él nunca se quejaba. Sí podíamos verlo, sentir dolor, sí podíamos verlo, pero él nunca se quejó. Y es verdad lo de los informes. Es más, cuando hacen el gran operativo para trasladarlo a que le hagan unos análisis clínicos, no le hacen ni siquiera la mitad de los análisis que debían hacerle, ¿no? Entonces, una muestra de orina, una muestra de sangre. Incluso se llevaron, incluso la familia llevó equipos médicos para que pueda estar bien Luis Fernando. Claro, el tratamiento de Luis Fernando es un tratamiento muy especial para el síndrome de Church-Strauss, que necesita una administración de un medicamento que no es un suero, es un suero de goteo controlado, entonces usa una bomba especial, 24 horas tiene, porque si se produce un goteo rápido, algo puede entrar en un coma. Entonces 24 horas está conectado. Eso es lo que no entendían, ¿no? Y ahí yo recuerdo una audiencia que le señalaron acá que lo obligan a salir, una foto, a salir con su suero, ¿no? Claro. De su celda al lugar en donde se iba a conectar. Martín, ha habido muchas habladurías, porque yo lo pongo como habladurías. Inclusive muchas veces se han portado muy irresponsables en brindar información o en dar este tipo de informaciones que Luis Fernando Camacho estaba utilizando algún tipo de estupefaciente. Y yo siempre decía, hay una enfermedad que tiene Luis Fernando Camacho. Él, y vos que lo conocés, ¿alguna vez utilizó un estupefaciente? Luis Fernando ni siquiera toma alcohol, con eso te lo digo todo. Ni siquiera toma alcohol. Entonces, a la gente le gusta desprestigiar. La gente no tiene que... Es que ¿sabes qué es lo bueno? Es que yo te lo digo porque yo sé que vos sos alguien muy cercano a Luis Fernando, que en su momento ojalá podamos tener la oportunidad de conversar con Luis Fernando y sacar muchas dudas y aclarar y resetear ese chip en Santa Cruz de todas esas habladurías y de todo lo que... y todas las conjeturas y prejuicios que ha tenido Luis Fernando en su momento. Después tengo otra pregunta hablando sobre Luis Fernando. No sé si viste, tuvimos en el anterior programa a Fernando Larache. Y él lo dijo expresamente. Efraín Suárez Vaca había destinado cierto monto de dinero, o tenía que destinar cierto monto de dinero que le estaba ofreciendo a Luis Fernando Camacho
bueno, que le ofrecía Luis Fernando Camacho para el Comité Cívico por Santa Cruz. ¿Esto era real? ¿No es real? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? No, no es real. No es real, de mentira. Creo que lo vi. Alguien me lo mandó y mira lo que dicen. Como te digo, hay personas a las que a veces ni te acordás, ¿no? Entonces, es más, cuando lo veo, no vale la pena todo eso. Porque hay personas que han marcado, pues, hay grandes líderes que son. Hay otros líderes que hay otros que tuvieron la suerte hago suerte, digo, porque no, no es lo mismo el éxito que la suerte. Tuvieron la suerte, les cayó la silla del comité. ¿No? Entonces, si nadie recuerda a Fernando Larraz como un presidente por algún logro destacado, probablemente tiene que llamar la atención. Te voy a dar tres nombres que han estado prácticamente cerca de Fernando Camacho. Juan Jewens, Edwin Bazán, Paola Aguirre y en su momento Keila García. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se distanciaron del proyecto? Bueno, yo la verdad el distanciamiento de Balti y de Bazán desconozco totalmente, de un día para otro ocurrió. Empezamos a notar su ausencia en algunas circunstancias. Nunca he podido conversar y tampoco no tengo ningún interés en preguntarles por qué lo hicieron. Creo que ellos han sido o fueron gente importante para creer. ¿No? Entonces, después... Pero abandonaron el barco en el momento que debería haber sido decisivo. Sí, es que yo una cosa que aprendí y que veo y mucha gente me lo dice, ¿por qué vos no le... Porque vos haces tu trabajo y luchás por lo que crees sin esperar nada en cambio. Yo nunca he trabajado en la gobernación. Nunca he pedido una pega para nadie en la gobernación. Y no lo haría. Lo mismo, en cierto momento, incluso el señor vicepresidente dijo que yo quería ser ministro de Justicia. Nunca, nunca. Y nunca se lo hubiera... Ahora, si el presidente me llamara, evidentemente, pero primero incluso lo hablaría con Fernando como mi amigo, pero además como mi líder político. Yo soy de creemos, pero soy más que creemos, soy camancista. Martín, ¿qué piensa de ingresar a la contienda política? Me gustaría, no sé si me gustaría ser una autoridad elegible, pero tal vez sí formar parte del Poder Ejecutivo. Ahora, algo que yo no podría hacer es volver para atrás, ¿no? Yo no podría... Ahora, Martín, te hago una consulta. Has estado siguiendo y has estado muy activo en el Comité Cívico para Santa Cruz y también, más que el comité, con la Unión Proyecto Señor. ¿No te ha llamado la atención en algún momento? Por ejemplo, hoy está de vicepresidente Agustín Zambrana, y ya se va a acabar la gestión del Pello. ¿Vos no pretendés entrar al comité? Me gustaría. Yo es algo que me gustaría. Obviamente, es más, hemos conversado con el Fernando siempre ha apoyado, algo que me gustaría. Que creo que está entre las cosas que quiero hacer, ¿no? Incluso más allá de que un cargo político, sí, porque yo soy comiteísta, yo creo en el comité, creo en la Casa Morada de Cruceños, creo en la gloriosa Unión Inclusionista. Entonces, sí es algo que me gustaría. Tengo que conversarlo muy bien con Luis Fernando, conversar con otras personas, pero sí, es algo que... Podríamos decir que en la próxima gestión que le toca al Comité Cívico por Santa Cruz, estaríamos teniendo a un Martín Camacho como vicepresidente o lanzándose a la presidencia del Comité Cívico por Santa Cruz. Si yo voy a ir por algo, voy a ir por todo, ¿no? Entonces, tendría que ir de presidente. Entonces, creo que el comité en la gestión de ellos lo ha hecho muy bien. Ellos han sido un buen presidente. Entonces, digo, hay personas que van a ser recordadas por eso. Luis Fernando, Rómulo, Tello, y hay otros que no van a ser recordados. Vamos a ir cerrando. Martín, ¿cuál es la verdad más incómoda que Bolivia todavía no conoce? La verdad más incómoda que todavía Bolivia no conoce, creo que la verdad que no conocemos, y justamente un poco, pues,
concentrándonos en los momentos que estamos pasando. Uno no puede ser tibio. La misma palabra del Señor lo dice a los tibios, de que no eres ni frío ni diferente, a los tibios lo comentaron. Cuando vos no elegís tu posición, yo por eso prefiero al enemigo que es frontal, que sé que es enemigo, políticamente, jurídicamente, pero ese que viene, te abraza y por detrás te apuñala. Entonces la tibieza, o el que cree que todo eso es solucionable, que todo lo gilería, todo, el que es amigo de todo, el hombre que no tiene amigo es porque es tibio. Entonces creo que la verdad que tenemos es que no podemos seguir siendo tibios en ningún aspecto. Hay cosas en Bolivia que no están bien. El control de la sociedad, el control del país no puede estar en manos de un capricho o de unos caprichosos como los movimientos sociales, que no tienen nada que hacer. Lo decía un ministro hoy o ayer, creo que hagan su partido político, si quieren, ¿verdad? Pero no es bloqueando, no es matando a la gente, no es amenazando a un presidente. Es como que yo vaya y me pueda hacer huelga y diga, hágame ministro, ¿no? Si no, no lo voy a dejar salir de su garaje. Entonces, por favor, estudien, trabajen, hagan su partido, ganen el espacio. Martín, el último juicio que vi con Luis Fernando Camacho hasta el momento fue la expulsión del carro bombero. Y me acuerdo que yo ingresé por una de las puertas y tuve un cruce de palabras con Luis Fernando, ahí, hablando sobre este tema, sobre este juicio. Pero sí noté algo que me impactó. Cuando juicios anteriores, ese palacio de justicia estaba lleno, pero lleno de gente apoyando a Luis Fernando Camacho. En esta ocasión, Luis Fernando no es que no estaba respaldado, sino que no se sentía ese apoyo de la gente que realmente lo había dejado en ese momento. Contame un poco, ¿qué me podés decir al pueblo cruceño? Porque me imagino que aún le falta muchas batallas por pelear. Sí, no, específicamente para esta audiencia y alguna audiencia, nosotros incluso decidimos como no como una estrategia, pero fue una decisión no hacer mucho alboroto, ¿no? La gente cuando sabe va, cuando no sabe, lastimosamente no va. Fue una audiencia, además que creo que era para que dicte resolución, ya la autoridad ya se había fundamentado. Entonces no, decidimos no, porque ya era algo muy corto, pero por ejemplo lo que esta cosa es que a mí me gusta mucho, cuando el Fernando va al Palacio, la gente que está ahí. Él podrá, como se dice, podrá ya no tener un cargo público, pero sigue siendo una autoridad. A él le piden, por ejemplo, que suba por los ascensores de funcionarios. Pero nosotros no vamos a ir, oye, Luis Fernando, no, la gente, doctor, por favor, gobernador, suba. Entonces, sigue. En La Paz, cuando fuimos, el día que salió de protocolo, fuimos a que firme, tenía que firmar, claro, su expresión, lo dice él. Los mismos funcionarios de los juzgados donde él era el acusado, ya libre, y además libre de las cadenas de la dictadura del movimiento socialismo. Entonces, no, el respaldo sigue. El camachismo es un efecto, no es una corriente política, es un efecto del cariño, de la admiración que la gente le tiene a Luis Fernando. Martín, te agradezco de todo corazón por resolver muchas dudas que tenía también el ciudadano, por estas preguntas que se han hecho de verdad extensas en esta entrevista. Y te doy el micrófono si querés decirle algo al gobernador o querés decirle algo al pueblo. Bueno, Luis Fernando, en realidad, él sabe cuál es el sentido y cuál es la amistad y cariño que nosotros tenemos muchos proyectos. Yo creo que el mensaje tiene que ser para el pueblo cruceño, sobre todo un mensaje de unidad, un mensaje de identidad. No nos dejemos avasallar ahí. Y no hablo de avasallamiento materialmente hablando, hablo de no nos dejemos avasallar, no dejemos
que corrompan nuestra cultura, nuestra identidad. No dejemos solo a nuestros líderes, a la Unión Nutricionista, a nuestro presidente de la Unión Nutricionista, a muchos líderes que tal vez no están en instituciones como el Comité o como la Unión, pero que batallan día a día, profesionales. Hay muchísimos abogados, Juan Pablo, que siguen luchando por los perseguidos. Hay muchísimos perseguidos políticos todavía. El martes empieza el juicio de Fernando Hanna, un gran activista, que fue preso político también, 300 días preso. Hay muchísima gente, los chicos de la resistencia juvenil Cochala, mi gran amigo Yacir, Tonchi, son muchísimos. Muchos nos concentramos nosotros en algunas cuestiones y nos hemos olvidado de mucha gente que no solamente 2019, 2020, 2021, 2022 aguantaron, lucharon, estuvieron detenidos por nuestra libertad. Por nuestra libertad. Entonces, no perdamos esa identidad, no seamos integrados con toda esta gente que luchó por nosotros. Gracias, Martín. Bueno, esas son las palabras de Martín Camacho y nuestros amigos del Cortadito en Ocamba. Vamos cerrando esta segunda entrevista en este segundo programa donde hablamos de muchos temas. Pero el tercer programa, que se viene pronto, que también se viene con muchas más sorpresas, no se olviden de esperarnos y vernos con todo lo ocurrido, y así también sin ningún filtro, dándole la voz al pueblo y también quitando esos enigmas que teníamos como nosotros.